Bienvenido, bienvenida a esto Cindrilla Biodecodificación. Yo soy Emi. En esta oportunidad quería compartirte sobre qué es la biodecodificación, ¿sí? Una herramienta de gestión emocional más conocida en la actualidad, que no deja de ser una herramienta más dentro de la paleta de herramientas terapéuticas o de gestión emocional que hay dentro de lo que es el espectro de herramientas para mejorar nuestra salud emocional. Así que quería comentarte específicamente de qué es la biodecodificación en este video. Así que sí, para empezar quería hacer una aclaración, ¿sí? Esto es una interpretación sobre la biodecodificación y tiene que ver con mi experiencia con la herramienta, con mi experiencia como terapeuta, y no por eso tiene que ser la única verdad. Justamente en la biodecodificación planteamos que no hay una sola verdad, sino que hay multiverdades, diferentes verdades y diferentes interpretaciones. Lo que sí está claro que la biodecodificación, así como hay otras herramientas de gestión emocional, se apoya en la ciencia y en distintos ejes troncales que en las distintas maneras de ver la herramienta o diferentes enfoques generalmente tienen que ver con los mismos en su mayoría, ¿sí? Entonces, haciendo esta aclaración y comprendiendo de que esto es una interpretación, ahora sí pasaría a compartir qué es la biodecodificación desde mi perspectiva. La biodecodificación, a mi manera de ver, básicamente es una herramienta más de gestión emocional. Así como tenemos muchas herramientas de gestión emocional, como la psicología, como puede ser registro akáshico, como puede ser bioneuroemoción, como puede ser una terapia tradicional o una terapia gestáltica, la biodecodificación pasa a ser una más de esas herramientas que lo que te permiten básicamente es aportante herramientas de gestión emocional que te lleven a autoindagar, a comprender tus emociones, para así, una vez que las comprendas, poder tener una mayor gestión de ellas y en sí poder mejorar tu bienestar, ya sea económico, personal, etcétera, etcétera, etcétera. A mi manera de ver, podríamos dividir el enfoque de la biodecodificación en dos grandes corrientes, que sería la visión más tradicional y una visión con nuevas herramientas incorporadas, que ninguna de ellas es mejor que otra, simplemente, como dije al principio del video, son distintos enfoques, que eso tiene que ver ya con el recorrido del terapeuta o el acompañante, como lo llames, ¿sí? La visión más tradicional de la biodecodificación tiene que ver con lo que es el origen de la biodecodificación, de cuándo surge, ¿sí? Que tiene que ver con esto de que la biodecodificación considera que toda enfermedad tiene un origen emocional, ¿sí? Toda enfermedad tiene un origen emocional. Seguramente si estás viendo este video, si estás resonando con la información, es la parte más conocida de la biodecodificación, que es la que nos dice que si nosotros tenemos un síntoma, ese síntoma nos habla de una enfermedad, de un conflicto interno, algo que no hemos podido trascender, y al que estar en conflicto, en caos, en estrés con eso que nos sucede internamente, que no lo podemos ver porque está en nuestro plano inconsciente, para poder verlo se transmite en un plano consciente, que sería la manifestación de una enfermedad. En este caso, obviamente estamos hablando de que nuestro cuerpo, así como tiene la capacidad de enfermar, tiene la capacidad de sanar. Entonces, si nosotros hemos creado una enfermedad, pudiendo decodificar por qué creamos esa enfermedad, cuál es el sistema de pensamientos que nos llevó a generar esa enfermedad, o qué es aquella situación o aquellos hechos que no queremos ver, que necesitamos una enfermedad para poder verlo y manifestarlo, que sería la parte de la decodificación, comprender eso puede llevarnos a decir, bueno, así como nos inventamos una enfermedad, podemos también tener la capacidad de sanar. Obviamente esto rompe desde el inicio con la visión más tradicional de lo que es la salud, ¿sí? En sus inicios hubo muchos cruces con respecto a esta nueva manera de ver, digamos, la salud que ya integra una salud mucho más integral, que tiene que ver como la mente, la originaria de esas enfermedades, no vernos como un cuerpo separado, no como agentes externos que nos invaden, como que existen cosas que tienen que ver con nuestro entorno, que nosotros dependemos de esas cosas que estén o no, o cómo reaccionamos ante ellas para poder enfermarnos o no, sino que lo lleva a un plano estrictamente integral, donde está el cuerpo y la mente, en donde el cuerpo manifiesta aquello que la mente está en conflicto y no puede sanar, que lo lleva a una enfermedad. Pero así, como dije, como manifestó esa enfermedad, el cuerpo tiene la capacidad de sanar. Entonces, sanando el conflicto emocional, trascendiendo en su información, descubriendo cuál es esa información que hay que trascender y reprogramándola, recodificándola, podemos integrar y recuperar la salud. Aquí mucho no me voy a detener, de hecho hay un montón de videos y cuestiones escritas sobre el tema. Lo que sí puedo recomendar es que es el padre de la biodecodificación,
que tiene que ver con la medicina germánica, la nueva medicina germánica, que es Hammer, ¿sí? Que busquen videos de él, en donde él desarrolla en cada conflicto una manifestación y demás. Hay un libro muy conocido sobre esto que tiene que ver con la simbología de las enfermedades, que es el Diccionario de Biodecodificación. Queda claro que es un libro más, no es ninguna verdad. Muchas personas que se acercan a esta herramienta creen que ese libro es como una adivinanza de que me duele esto, tiene que ver con esto. No, son aproximaciones que tienen que ver con una recopilación de distintas personas que han practicado la biodecodificación, que nos llevan a comprender de esta visión integral, que es el cuerpo y la mente, de qué podría ser el conflicto emocional cuando manifestamos ciertos síntomas. Pero luego de eso la biodecodificación avanzó mucho, principalmente gracias a los avances de la programación neurolingüística, la considerada como PNL, los avances de la psiconeuroinmunología dentro de lo que es la medicina y además la aplicación de la filosofía de un curso de milagros, ¿sí? Aquí tenemos referentes como Henry Corbera, que es la bioneuroemoción, que básicamente cambia el nombre, pero en sí es lo mismo, que tiene que ver con una visión más holística, ¿no? En donde aplica también lo que es la física cuántica y demás. Pero para no hacer rollo, para no entrar en estas cuestiones técnicas, la corriente esta, que es la con la que yo también comparto y la llevo a la práctica, ya sea con mis consultantes en sesiones o en mi vida a diario, tiene que ver con una visión de que nosotros somos co-creadores de lo que estamos vivenciando, ¿sí? Lo que estamos manifestando. Toda manifestación física es una manifestación que primero se originó en nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos son los co-creadores de realidad y hay que corregir una percepción, que es dejar de considerar que lo que vemos afuera no tiene que ver con nosotros, sino que lo que vemos afuera justamente se ha originado primero en nuestros pensamientos. Hoy la ciencia esto lo comprueba a través de la física cuántica, ¿sí? La física cuántica, en donde estamos pasando de un paradigma de una física newtoniana, en donde se consideraban los cuerpos como separados, a una física cuántica que tiene que ver con que todo es una interpretación, que tiene que ver con el observador. ¿Esto qué quiere decir así, de manera simple? Es que cómo observamos la realidad, cómo interpretamos la realidad, tiene que ver con cómo vamos a manifestar nuestros hechos en la realidad. La ilusión es creer que nuestro futuro tiene que ver con situaciones aleatorias o suerte, etc., cuando en realidad nuestro futuro tiene que ver con cómo vemos o interpretamos la situación en presente, ¿sí? Aquí el gran libro que incorpora herramientas filosóficas o manera de verla en este tema es un curso de mío que incorpora esta visión de la biodecodificación, que es la no dual, ¿sí? Una visión donde todo es uno y donde todo se origina en nuestros pensamientos. Y además, como ya dije, apoyado en la ciencia, lo que es la psiconeuroinmunología, ¿sí? Donde considera ya, dentro de la medicina se considera científicamente que la mayoría de nuestras emociones, que la mayoría de nuestras enfermedades tienen que ver con una somatización de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y a través de la ciencia también de la física cuántica, ¿sí? La biodecodificación entonces no deja de ser, como dije desde un principio, una herramienta más dentro del cúmulo de herramientas que podemos encontrar que nos pueden permitir recursos de gestión emocional. Es un sistema educacional que nos permite adquirir herramientas de gestión emocional. ¿Para qué? Para reeducarnos emocionalmente, ¿sí? La mayoría de nosotros venimos de familias o un paradigma donde no nos hablaban de emociones, donde no nos dieron herramientas para poder desarrollarnos internamente. Sí hemos sido aprendices de herramientas de cómo manejarnos en el mundo en términos materiales, ¿sí? Estudiar para un trabajo, prepararnos para un mundo que tiene que ver con el mercado laboral, la vida, etcétera, 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 pero no en un mundo interno, ¿sí? En un mundo de las emociones, en un mundo de la mente. La biodecodificación justamente focaliza allí, en recuperar esa información, en dar a luz esa información que tiene que ver con recursos, herramientas que nos permitan gestionar mejor nuestras emociones. ¿Qué nos va a permitir adquirir recursos emocionales, recursos de gestión emocional a través de la biodecodificación? Es que empecemos a comprender la vida desde otro lugar, a reinterpretarla desde otro lugar
que nos haga recuperar ese poder que es ser los dueños de lo que estamos creando afuera, ¿sí? Empezar a comprender cómo nuestro sistema de pensamiento y a partir de allí por qué manifestamos lo que tenemos que manifestar. Algo muy importante aclarar que nunca se busca culpables y nunca hablamos de culpa, sino de comprensión y de inocencia, ¿sí? Para volver a esa inocencia que realmente somos y para poder comprender desde ese lugar cómo poder crear una realidad que vaya en coherencia con la vida que creemos merecer.